Lección para el día martes 8 de junio. La sustitución, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 1:4. No cabe duda, uno de los temas clave, si no el tema clave del Nuevo Testamento, es que Jesucristo murió como el sacrificio por los pecados del mundo. Esta verdad es el fundamento de todo el plan de salvación. Cualquier teología que niegue la expiación mediante la sangre de Cristo niega el corazón y el alma del cristianismo. Una cruz sin sangre no puede salvar a nadie. Reflexiona en el versículo de hoy y luego responde estas preguntas. ¿Se ofreció Jesús para morir? ¿Por quién murió? ¿Qué lograría su muerte? La sustitución es la clave de todo el plan de salvación. A causa de nuestros pecados, merecemos morir. Cristo, por su amor hacia nosotros, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Gálatas 1:4. Murió la muerte que merecemos nosotros. La muerte de Cristo como sustituto de los pecadores es la gran verdad de la que fluye toda otra verdad. Nuestra esperanza, la de la restauración, la libertad, el perdón, la vida eterna en el paraíso, se basa en la obra que hizo Jesús, la de entregarse por nuestros pecados. Sin eso, nuestra fe no tendría sentido. Bien podríamos poner nuestra esperanza y confianza en la estatua de un pez, por ejemplo, si dijéramos que la cruz de Cristo no es necesaria. Y es que la salvación viene solo por la sangre de Cristo. Busca los siguientes pasajes: Mateo 26:28, Efesios 2:13, Hebreos 9:14, Primera de Pedro 1:19. ¿Qué nos dicen de la sangre? Por lo tanto, ¿qué papel juega la sangre en el plan de la salvación? Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará porque sois pecadores e indignos. Podéis decir: sé que soy pecador, y esta es justamente la razón por la cual necesito un Salvador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Considera la cita que acabamos de leer, escrita por la hermana de Huay. Vuelve a escribirla en tus propias palabras. Personalízala. Pon tus propios temores y pesares allí. Y luego anota lo que te brindan las promesas que contiene. ¿Qué esperanza tienes a causa de la sangre del nuevo pacto? La matutina Cada día con Dios, página 82, nos dice lo siguiente: nuestro sustituto y seguridad vino del cielo para declarar que había traído con él el inmenso e incalculable don de la vida eterna.
Se ofrece perdón a todos los que quieran volver a ser leales a la ley de Dios. Jesús está enviando ahora su mensaje a un mundo caído. Se complace en tomar elementos aparentemente sin esperanza que han sido instrumentos de Satanás para someterlos a la influencia de su gracia. Se regocija al librarlos de la ira que caerá sobre los desobedientes. Fin de la cita. Martes 8 de junio. La sustitución. En el diccionario podemos encontrar que el significado de la palabra sustituir hace referencia a una acción de reemplazar o cambiar de lugar a una persona o a una cosa. Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En repetidas ocasiones hemos hecho énfasis en el ministerio de Cristo en esta tierra. Él vino a restaurar todo lo que había sido acabado por el pecado, a redimir de una manera definitiva al ser humano. Esto era imposible con el antiguo sacrificio, puesto que en un animal no podían recaer los pecados del mundo. Por lo tanto, Jesús tomó la posición del Cordero inmolado y fue llevado a la cruz, donde por causa de la maldad y el pecado murió. Esto quiere decir que fue el sustituto, ocupó el lugar donde deberíamos haber estado, y por medio de esto es que hoy podemos tener la posibilidad de ser salvos. Por lo tanto, al ser el Hijo de Dios el sacrificio principal, todo lo que se había estipulado anteriormente para el perdón de los pecados, como el sacrificio de animales, había quedado abolido en la cruz. Ya no era necesario, porque era por medio de Jesús como tendríamos el perdón y la salvación. La lección lo aclara de la siguiente manera: la sustitución es la clave de todo el plan de salvación. A causa de nuestros pecados, merecemos morir. Cristo, por su amor hacia nosotros, se dio a sí mismo por nuestros pecados. En el libro El deseado de todas las gentes, página 13 y 14, encontramos la siguiente cita: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Romanos 16:25. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre, seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo, a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Fin de la cita.